FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a esta nueva etapa de transmisiones de Radio FTC, que también con esta actualización de Noticias FTC para abordar justo en este mes de agosto una fecha crucial que desde el año 2009, el 6 de julio del 2009, es la ley 20.363, el Día del Minero. La República de Chile así lo consagró mediante una ley promulgada por el Congreso Nacional y también publicada por el Gobierno de Chile. En vista de esta conmemoración, de esta celebración, estamos en compañía del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín, para comentar la realidad del minero, para hablar de lo que está sucediendo en la minería nacional y también para darle un saludo a todos los integrantes de la Federación. Juan, bienvenido a esta edición especial de Noticias FTC en esta nueva etapa de la Radio FTC. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, agradado aquí en estas nuevas instalaciones. Estamos inaugurando uno de los nuevos programas que vamos a tener o espacios que vamos a tener para poder opinar y poder discutir y conversar temas de interés tanto a los trabajadores y de actualidad nacional. Así que agradecido de justamente una instancia tan importante como una celebración como el 10 de agosto, el Día de los Mineros. Estamos en la radio FTC, que ustedes pueden seguir a través de la señal online y también por el streaming que estamos desarrollando con el trabajo técnico de Cristian Quesada en Radio FTC. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Y como les decíamos, estamos a puertas de esta conmemoración. Desde el 6 de julio del año 2009 está promulgada, está publicada esta ley, la 20.363, es decir, oficialmente la República de Chile reconoce el 10 de agosto, que para la materia católica, para lo nomástico, religioso, es también la celebración de San Lorenzo, como el Día del Minero. Es una combinación, podríamos decir. Sí, una cosa como es súper extraño, porque hay diferentes historias respecto al tema del Día del Minero, pero mira, lo más importante es poder indicar que los mineros, Chile es un país netamente, gran parte minero, no netamente. Hay una combinación con temas de agricultura, otro tipo de industria, pero la minería es un eje esencial. Por lo tanto, la minería se hace no solo con tecnología, con recursos mineros, sino también con personas. Y en ese contexto, los trabajadores y trabajadoras de CODEC, con empresas contratistas y todos los que están asociados al tema de minería, obviamente tienen un rol muy importante para este país. No deja de ser la cantidad de recursos que genera para la sociedad y para los más necesitados y para obviamente el funcionamiento del mismo país. Entonces las personas son el eje esencial para poder desarrollar este gran yacimiento, estos grandes yacimientos o esta gran riqueza que tiene el país. Y en ese contexto la minería ha mutado en el tema de relación a las personas. Ha mutado uno cuando yo llevo 23 años en la empresa y ver a una mujer dentro de la mina hace 20, 25 años era extraño, era poco frecuente, ¿no es cierto? Por decirlo de una cierta manera. Y ha evolucionado tanto la minería en nuestro país, en nuestra sociedad, es que hoy día las mujeres ha ingresado fuertemente en la minería y de buena manera y en buena hora. Tiene una sensibilidad diferente, tiene una sensibilidad mucho más diferente respecto a la operación. Por lo tanto, es el Día del Minero y la minera. Inclusivo, tiene que ser ya empezar más inclusivo. Entonces, en este día es súper importante ver esa perspectiva de cómo ha evolucionado el trabajo minero. Yo hace años atrás, el año 2010, intrusiando respecto a la información que hay, uno veía antes el tema del trabajo minero, que antes era gran parte del esfuerzo físico, después venía un porcentaje menor, que era las tecnologías, y un porcentaje que era un poquito que el conocimiento. Después eso era el ayer, después aparecía el presente, que era bajaba un porcentaje del esfuerzo físico, se incorporaba más tecnología y el conocimiento también iba creciendo. Y se proyectaba el futuro con algo de tecnología que era el esfuerzo físico mucho menor, mucho más tecnología y el conocimiento también mucho mayor. Entonces, eso evoluciona como ha ido mutando la minería, tanto en la evolución como operacional, como en las personas. Y en las personas, uno podría decir que ha evolucionado el tema del ingreso de la mujer, pero también ha incorporado nuevas generaciones.
jóvenes que se adaptan a estas nuevas tecnologías, que tienen otra forma de pensar, que vivieron y nacieron en democracia, que no vivieron lo que vivimos nosotros a lo mejor cuando vivimos en la dictadura, las carencias que teníamos, y en buena hora se han ido incorporando. Por lo tanto, hoy día hay una incorporación y una conjugación de las nuevas generaciones con respecto a los antiguos trabajadores que eran de una forma diferente y vivió la minería. Entonces, cuando uno analiza el tema del Día del Minero, uno se le viene a la mente todo ese tipo de situaciones en que tenemos que enfrentar nuevos desafíos, con nuevos trabajadores, con nuevos socios, con nuevos requerimientos, con una nueva perspectiva de la mina, de hacer minería. Y en ese marco, pareciera que un punto crucial para muchos, por los datos que hay, especialmente vinculados a la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, pero también a la gran minería privada, pareciera que el tema de seguridad ya pasó, cuando en realidad el tema de seguridad es como constante, ¿no? Claro. Mira, a nosotros nos tocó vivir momentos duros, no solo la corporación. Yo vengo de una división andina, por ejemplo, donde el año 2007 hubieron 5 accidentes fatales. Y de ahí, si uno ve la evolución de la accidentalidad, si uno compara la minería con empresas de otro rubro, la minería tiene mucho más seguridad que otro rubro, ¿ya? En frecuencia. Que la construcción, por ejemplo, para poner un rubro parecido. En frecuencia. Pero en lo que es fatalidad es mucho más grave. O sea, cuando hay un accidente grave, la potencialidad de que sea fatal es muy alto. Y eso... especialmente por la estructura, por los lugares. Claro. Entonces, al final del día, no hemos logrado y no hemos sido capaces de cumplir las promesas que hemos dicho, que ojalá sin accidente y ojalá cero fatalidad. Y este año tenemos que lamentar dos accidentes fatales propios, que son los colegas de Andina y un colega de División Salvador, que descansen, y que eso no nos puede alegrar en absoluto. 2 accidentes sumamente trágicos, graves, y que si uno ve, se cumple y vuelve a cumplir situaciones que fueron accidentes fatales antaño. O sea, eso demuestra que no hemos aprendido la lección. Se vuelven a ocurrir accidentes muy similares que han pasado en el años anteriores y en lugares similares. Entonces, ahí nos tiene que llamar a la reflexión, tanto a la administración como a los trabajadores. La administración es porque no ha hecho cumplir, no se han hecho cargo de situaciones que son responsabilidad de la administración. Y por parte de los trabajadores, no hemos sido capaces de decir no. Si no vamos a ir a la faena si es que no tenemos condiciones seguras. Hoy día hay una tarjeta, una tarjeta que se llama la tarjeta verde. Y eso tiene referencia mucho a lo que pasó esta semana con una carta que fue entregada por varias organizaciones sindicales al gobierno del presidente Piñera respecto a la ratificación de un 176 de la OIT, que no es ajeno a nosotros. Nosotros ese tema lo planteamos el año 2012, 2013. De hecho, así lo registran documentos de la Federación de Trabajadores Cobre, y donde nosotros hicimos un comparativo del 176 de la OIT con qué es lo que se estaba haciendo en Codelco. Y cuando uno empezaba a chequear, se cumplía gran parte de eso, y faltaba un solo gran elemento, que era una política nacional de seguridad y salud ocupacional que el gobierno tenía que definir, y de la cual se había empezado a trabajar a partir de los accidentes de los 33. Se había empezado a levantar una política de seguridad y salud ocupacional, y del cual nosotros fuimos partícipes, y que hoy día está en un proceso ya de final para poderlo echarla a andar, ¿no es cierto? Entonces, el 176 de la OIT es relacionada con respecto a la seguridad en las minas. Es exclusivo respecto al tema de las minas. Y ese ratificarlo pasa a ser ley en el país, ¿no es cierto? Pasa a ser una obligación cumplirlo. Entonces nosotros en el año 2013 generamos ese tema, estaba la tarjeta verde, que la tarjeta verde es la posibilidad que el trabajador diga: paro la faena o detengo un trabajo si está en riesgo mi integridad. Entonces, cuando uno ve eso, nosotros solicitamos en su momento al gobierno del presidente Piñera, después de la presidenta Bachelet, que pudieran ratificar ese tema, no solo nosotros, sino que otras organizaciones. Y en buena hora, el resto de las organizaciones se sumó y empezó a hacer presión para que esto llegara hoy día a una cosa mucho más abierta y con mucho más masa crítica,
y entregar una carta de la magnitud que se entregó hace 2 o 3 días atrás al presidente de la República. Por lo tanto, la ratificación del 176 respecto al que el trabajador diga que no tenga la posibilidad de parar una faena es una realidad que en Codelco está y que nos falta cultura. O sea, cultura del lado de la jefatura, porque la jefatura llega y amenaza muchas veces al trabajador o le mete presión para que eso no suceda. Nosotros hemos estado con la máxima autoridad de Codelco, para ellos han dicho no, eso es ley, si el trabajador no está en riesgo, el trabajador puede parar la faena, pero algo sucede entre la máxima autoridad y el jefe de línea, que el jefe de línea tiene la presión de sacar la producción y obviamente presiona al trabajador de manera indebida o trata de buscar diciéndole que si lo hace le puede pasar otro tipo de situaciones. Yo prefiero que pase esa situación, que el trabajador asuma el riesgo, porque para eso estamos nosotros, y si el supervisor lo quiere amenazar o alguna cosa de situación, eso lo elevaremos a la máxima autoridad, porque al final el trabajador va a ser protegido y el supervisor tendrá que asumir sus consecuencias. Claro. Y en esa lógica, ¿tú sientes que faltan a veces voluntades políticas para amarrar estos temas? Sí, yo creo que siempre estamos con el temor de dónde está el chanchullo, como se dice, ¿ah? ¿Dónde está la letra chica? ¿Dónde está la letra chica? ¿Dónde está la trampa? Y eso es un tema de desconfianza de país. Yo creo que no pasa solo con que el gobierno, ni que Codelco, ni que los sindicatos, todos andamos con un país muy desconfiado. Yo me gusta siempre yo confío mucho en el tema de las personas. No, sí, yo creo que todavía en las personas está la voluntad y la bondad de creer que las cosas se hacen bien. Que no andan, yo no creo que las personas se levanten en la mañana, oye, aquí me jodo hoy día, ¿verdad? Uno se levanta con la buena fe de que las cosas vamos a hacerlas bien para sacar este país adelante. Por lo tanto, a partir de eso, yo creo que hay una falta de voluntad política, pero también gran parte por falta de desconfianza en la sociedad. O sea, yo desconfío de ti, tú confías de mí, nosotros desconfiamos de este otro. Entonces hoy día hay que empezar a conversar mucho más abierto, sinceramente. Si esta discusión, este tipo de conversa que estamos haciendo, esta entrevista, tiene que ser con la sinceridad que nos debe caracterizar. Decir las cosas, no tiene por qué estar todo escrito. Hoy día, yo tengo un dicho, lo que no está escrito no existe, porque así se maneja la sociedad. Así se maneja la relación entre empresas y sindicatos, así se maneja la relación entre diputado y senador, así se maneja entre políticos. O sea, hay una discusión y un problema claro de la sociedad de entender que las confianzas se deben construir. Y hoy día no hay una confianza. Por lo tanto, no solo es también una falta de credibilidad, hay una falta de voluntad política. Hay una combinación de muchas cosas que para poder sacar este país adelante, para sacar esta empresa o sacar la economía adelante, tenemos que empezar a creernos mucho entre nosotros. Ustedes escuchan a Juan Holguín, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, en este programa especial de FTC Noticias en Radio FTC, donde estamos abordando el Día del Minero, pero también los desafíos, las cosas pendientes. El saludo a todos los integrantes de los 27 sindicatos que son parte de la federación también en esta jornada, y especialmente el saludo a sus familias. Mucho pasa, tú decías, la evolución que se está dando de tecnología, mano de obra, expectativas de las personas, cambios generacionales. Y también muchas veces queda en la retina o en la información que los mineros negocian grandes bonos millonarios para su negociación colectiva y todo lo demás. Pero quizás falta comentar, informar, señalar por qué se hace ese tipo de negociación y qué es lo que, por ejemplo, como costo familiar tiene un minero atrás de esa negociación, porque podríamos decir, es súper tentador quedarse con el número, pero no mirarlo, no transparentarlo, no detallarlo, porque un trabajador cita, como tú decías, está en riesgo su vida en una faena, también se aleja por la misma faena, especialmente precordillerana, se aleja muchas horas de su familia, y esos son los costos que en definitiva se van sumando para ese número que parece tan elocuente para otras áreas productivas, pero que para la minería tiene relaciones exactas, es decir, hay una causa para pedir ese número, podríamos decir. Mira, yo tengo dos perspectivas del mismo tema, ¿ya? Primero, con respecto a la familia y con respecto al tema de las negociaciones, y que para mí no es un tema tabú. Aquí mucha gente dice, no, yo creo que y uno tiene que sentirse siempre de frente. Cuando uno hace las cosas de frente, no tiene por qué
mirar al suelo, uno tiene que ser honesto y sincero en la posición. Yo creo que hay una discusión mucho más de fondo. Cuando hay un proceso de negociación colectiva, el tema es que en nuestro país, hace un tiempo atrás, la sindicalización era un 13%, con suerte. Hoy día se ha aumentado importantemente con la reforma y todo el tema, y esperamos que las negociaciones colectivas cada vez sean más. Hay países donde hay mucho más sindicalización, mayores negociaciones colectivas. Negociación por rama, y eso no significa que el país esté en quiebra. Al contrario, hay países que tienen economía mucho más fortalecida en ese modelo, ¿cierto? Entonces, no hay que extrematizar algo A ni B. Aquí las cosas no son blanco y negro. Cuando hay un proceso de negociación colectiva y en la minería, uno lo puede mirar de varios aspectos. Vámonos por la empresa privada y empresa pública, ¿ya? Hay una responsabilidad social respecto a la empresa pública y hay una responsabilidad social también en la empresa privada. Entonces, cuando hoy día tenemos el 70% de la empresa privada, el 30% solo en Codelco, obviamente nosotros le vamos a preguntar es qué queremos y cómo queremos esta economía y esta sociedad. El 70% se lo lleva la empresa privada al extranjero, los recursos los lleva al extranjero y nosotros nos quedamos con el ¿cuánto se llama? El hoyo, como decir, el ¿cuánto se llama? El remanente negativo de la minería, ¿cierto? Y lo que te deja es un trabajo pues, de buena calidad y elementos que son paralelos, que son lo que está asociado a lo que es la economía en sí. Y cuando hay un proceso de negociación colectiva, el trabajador está en la oportunidad de poder sacar lo mejor para sí sobre el aporte que genera su negocio. El negocio, o sea, cuál es el aporte que yo genero al negocio. Y cuando la empresa privada genera una riqueza tan importante, obviamente ver montos millonarios, obviamente pasa a ser grotesco muchas veces para el resto del país. Pero según el punto de vista. Porque la minería produce tanta riqueza, obviamente que es justo que el aporte que genero sea recompensado de la mejor manera. Yo voy a tratar de maximizar mi proceso de negociación. Y a lo menos ese recurso queda en el país o en la localidad donde se produce el impacto. Quiero decir, por ejemplo, en Antofagasta, Escondida y todas las minerías que están alrededor, a lo menos esos recursos que quedan en manos de los trabajadores, por lo general se gastan ahí y reactiva la economía local. Por lo tanto, tiene efecto multiplicador, que es un resultado positivo. No solo con respecto al tema que lo que gana el trabajador, sino que lo que el trabajador gasta en la zona. Por lo tanto, hay gente que se ve beneficiada con respecto a ese tema. No solo el trabajador, sino que la economía local, el negocio de la esquina o la multitienda. Hay un tema de reactivación económica. Y esos recursos no se fueron a Londres, no se fueron a Australia, se quedaron a lo menos en el país. Por lo tanto, es positivo que mientras más recursos tenga el trabajador, más recursos puede gastar en la zona. Por lo tanto, tiene un efecto... La economía de escala. La economía de escala, ¿cierto? Que es una mirada de punto positivo. Pero también está el otro efecto, que nosotros como en la minería hemos logrado establecer el concepto de la torta, que le dicen. ¿Ah? Entonces, yo pongo el ejemplo de la siguiente manera. Un empresario tortero, ¿ya?, hace torta para 100 personas. Pero las tortas, porque el maestro genera... no tiene las competencias, porque el maestro no está bien habituado a su trabajo, porque llegó con problemas familiares, hace los cortes de torta y hace 70 cortes de los 100. Y el otro se le desarma, hace un corte más ancho, el otro más angosto, por lo tanto hay una pérdida por parte de la empresa. Entonces nosotros hemos logrado como minero, como el sindicato, organizaciones sindicales, las federaciones, hacer un proceso de negociación colectiva en base a las pérdidas. Nosotros hemos dicho, mira, hay mayor productividad, esas pérdidas, compartamos las ganancias de esas pérdidas. Por lo tanto, esos 70 cortes se mantienen, que es costo que ya está asumido como parte de producción. Pero de las 30, yo digo, mira, sé que este año o este periodo, yo voy a recuperar 10. Y de las 10, 7 son tuyas y 3 son mías como trabajador. Pero esas 3, yo veo cómo reparto con el trabajador esa riqueza. Entonces, el concepto que quiero llevar a eso, con esta cosa medio analógica respecto al tema, es que el proceso de negociación es que las riquezas o lo que se pueda recuperar de las pérdidas tiene que ser compartido entre las partes. Yo soy parte inversionista con mi trabajo en el trabajo de la empresa y por lo tanto la utilidad y la ganancia tienen que ser repartidas en forma equitativa, porcentualmente obviamente, y eso significa hacer un reconocimiento al trabajador sobre el esfuerzo que están desarrollando, ¿cierto? El problema va en que el resto del país no se ha generado un modelo de negocio o de negociaciones en ese contexto. Donde se entienda que el trabajador es parte de la inversión. Son socios.
Claro. O sea, el empresario tiene que mirar como socio al sindicato, tiene que mirar como socio al trabajador. Y en la medida que vamos entendiendo ese modelo, que no es solo de acá, en el extranjero, en otros países, se funciona de esa manera. Los trabajadores son parte del directorio de la empresa. Por lo tanto, el trabajador se involucra en el negocio. Si el negocio le va bien, al trabajador le va bien. Si al trabajador le va bien y a la empresa le va bien, a todos nos va bien, hasta en la economía. Entonces, si en la medida que vamos entendiendo esa lógica de entendimiento del movimiento sindical, del movimiento social, del movimiento empresarial, vamos a poder salir adelante con una economía más madura. Entonces, eso con respecto al tema de la negociación colectiva y de los bonos que pueden ser millonarios o no millonarios, pero yo creo que es no como tiró el viejo que está ganando más, sino que cómo yo ayudo a que el resto de la sociedad, el resto de los trabajadores empiecen a atender y a tener ojalá ganancias de esa magnitud, no de esa magnitud, pero porcentualmente en virtud de lo que significa el negocio, que de las utilidades que tenga la empresa, también el trabajador mejore la productividad, mejore el resultado del negocio y que eso sea compensado en su remuneración mensual o en un proceso de negociación colectiva. Eso no es pecaminoso. Yo creo que eso es justo, obviamente, pero tiene que ser justo para todos los trabajadores del país. Eso con respecto al tema de la negociación colectiva. Con respecto al tema de las familias, mira, nosotros tenemos empresas o divisiones que son antiguas. Tenemos Teniente, Chuquicamata, son las dos más emblemáticas, las más antiguas. Después viene Salvador, viene Andina, y entre medio, entre Salvador y Andina está Ventana. Y después todas otras divisiones que son más nuevas, como Gabriela Mistral, Ministro Ale, RT, esta Casa Matriz. Entonces, al final, cuando uno hace todo el global, antiguamente la minería y las familias estaban asociadas a campamentos. Claro. ¿Ya? Salvador, Campamento Salvador, histórico, Teniente, Chuquicamata, Andina, Saladillo. Entonces, era un tema mucho más familiar y que todos se conocían y se vivía como un campamento, como campamento. Y eso fue evolucionando en el tiempo y hemos perdido esa identidad, esa cultura respecto a qué se vivía como el tema minería. O sea, era una familia. Y ha evolucionado a ir sacando la familia desde dentro de la minería. Y cada vez somos más unipersonales, más que ese grupo familiar que se daba alrededor de lo que era la minería. Y hoy día estamos en un proceso donde la minería es a distancia, como se dice. La familia vive en la zona central, el trabajador viaja tantas horas en avión o en bus, los más afortunados en avión, los menos afortunados en bus, la hora que significa, y tiene que estar tantos días fuera y tantos días llegando a su casa. Ese es un costo no menor en la familia. Es un costo que los mineros tienen que considerar. Y hoy día estamos teniendo problemas con el tema del recurso humano. Porque hoy día hay ingenieros que estudian ingeniería porque dicen que ganan lucas, porque el concepto es bono millonario. Claro. Pero eso tiene una realidad y tiene un costo. Y una calidad de vida distinta. Entonces, cuando aparece, estudian 5 años en la universidad, 6 años, 7 años, y salen y se encuentran con la realidad que tienen que trabajar en minería, pero en este contexto, obviamente, se ve que hay un costo familiar fuerte, pero también en tema de salud. Nosotros tenemos en minería subterránea específicamente enfermedades como la silicosis, que es una enfermedad muy desgraciada, muy lamentable. Nosotros tenemos compañeros que lamentablemente terminan sus últimos años de vida con una calidad de vida tremenda. Malísima. O sea, un trabajador que no puede salir a caminar en la orilla de la playa y disfrutar de la naturaleza porque tiene que andar con todo oxígeno a la rastra. Con 80% de incapacidad respiratoria. Eso es la parte que mucha gente o no quiere ver, o no ve, o no quiere ver. No quiere hacerse cargo. Entonces, hoy día la minería muchas veces se cambia salud por plata. Y eso es un costo sumamente fuerte en la familia. El ver a trabajadores que quedan postrados con respecto al tema de la enfermedad, que no pueden ir a hacer sus necesidades, porque obviamente no tienen la capacidad física de hacerlo. Los accidentes fatales, el último accidente fatal que fue muy dramático. Trabajador que estuvo cuántos días en la clínica con una situación tan lamentable. Y hoy día hay otro tipo de enfermedades que hoy han sido reconocidas y que antes eran de costo de solo el trabajador y no se lo hacía cargo el seguro, que es como las enfermedades musculares,
que hoy día tenemos, afortunadamente, desde el año 2012 ya reconocida las enfermedades osteomusculares y extremidades superiores, y que hoy día, afortunadamente, han aparecido trabajadores con reconocidas enfermedades profesionales, pero hay otros tanto que ni la ley, ni la autoridad, ni la empresa, ni los seguros de salud se están haciendo cargo. Y que al final del día, algo que lo produce la empresa, algo que lo debe pagar el seguro de accidente del trabajo, lo está pagando el Estado. Y al final, los trabajadores terminan en la saladera, los enfermos silicosos, trabajadores con enfermedades musculares terminan en los servicios públicos, el Estado pagando algo que tiene que pagar la empresa por intermedio del seguro de accidente del trabajo. Ese es un problema. Y si no fuéramos a un proceso ideal, debería haberse prevenido, por ejemplo. O sea, son dos cosas. Los que enfermos están. Nos tenemos que hacer cargo de esa cantidad, que ni siquiera nos estamos haciendo cargo. Lo estamos entregando haciendo que el Estado se haga cargo. O sea, la empresa privada se lleva la riqueza. Y sin especialización, a veces. Sin especialización. Se produce la riqueza. Extrae el mineral. Se lleva la riqueza. Los trabajadores adquieren enfermedades y ni siquiera se hacen cargo de esas enfermedades como empresa con el tema del seguro de salud, que está por ley, sino que más encima el Estado, después que nos quedan con poca riqueza, más encima tiene que gastar una cantidad importante de recursos para atender a esas personas con esas incapacidades laborales o naturales, porque las transforman en naturales, siendo que son profesionales. Entonces hay una distorsión de la realidad respecto a las enfermedades, no solo en minería, en muchos rubros de la industria, en que las mutuales no se están haciendo cargo y que el Estado se está teniendo que gastar millones de dólares en algo que tendría que estar gastando plata en otros sectores, y el seguro de accidente de trabajo haciéndose cargo de la enfermedad de los trabajadores. Están ustedes escuchando a Juan Holguín, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Vamos a hablar respecto de qué pasa con esos miles de millones que se han ido a las arcas de las Fuerzas Armadas en medio de las investigaciones que además se han revelado de desfalco y de fraude. Vamos a ir a una pausa musical en FTC Noticias, en Radio FTC, y vamos a retomar esa conversación en vista de este proyecto del gobierno para sacar la entrega o eliminar o derogar, como se le ha denominado, la ley reservada al cobre. ¿Cuáles son los desafíos a ese respecto? Pero también, en vista de este 10 de agosto, el Día del Minero, los desafíos para la organización sindical, la Federación de Trabajadores del Cobre. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Retomamos esta conversación en los nuevos estudios de la radio FTC, aquí en Avenida General Bustamante 627, la sede histórica de la Federación de Trabajadores del Cobre, con su presidente Juan Holguín. Hablábamos, tú decías lo de la salud, hacías una aplicación bien dramática por un lado, y muchos se preguntan, bueno, ¿cuánta riqueza va a seguir generando, en este caso, por ser hoy el Día del Minero, los trabajadores del cobre, y cuánta riqueza vamos a seguir quizás viendo que se va a otros fines, como ha sucedido por tantos años desde que se instauró la ley reservada al cobre, en vista de esta propuesta que todavía no tenemos todos los detalles de lo que ha señalado el gobierno para una nueva situación presupuestaria de la defensa nacional y desvincularla de la producción, las utilidades, las riquezas del cobre chileno, el cobre público, podríamos decir. Mira, yo no voy a profundizar más de lo que todos conocen públicamente y los tantos reportajes que han hecho la prensa muy bien hecha respecto a la desviación de los recursos que tiene la Fuerza Armada, denominado reservado. De reservado no sé qué tanto tiene, porque parece que no se está haciendo una buena reserva, sino que se están mal utilizando. Se fueron a los casinos. A los casinos, 20 caballos, o sea, ya llega a ser vergonzoso, ¿ya? Y acá lo primero indicar, nosotros creemos y yo quiero establecer y mandar un mensaje. Nosotros, constantemente el país está sufriendo el tema de la corrupción. Yo hace un tiempo atrás, por el tema de industria global, cada vez que salía del país, yo decía, cada vez que salgo del país, cada vez quiero más mi país. Porque veía que situaciones que pasaban en otros países y que en Chile yo no veía, no replicaba. Por ejemplo, en Colombia, asesinatos de dirigentes sindicales, de trabajadores, violación a derechos humanos y cosas que no nos gustaría que hubiera. Y también la corrupción. Entonces uno veía acá en Chile hace un par de años atrás, 8 años atrás, 10 años atrás, eso no sucedía. O sea, a lo mejor sucedía algunas cosas, otras no tanto, pero era como más poco conocido. Y en la medida que han pasado los años nos hemos dado cuenta que la cosa estaba bastante incrustada. La corrupción, por ejemplo. Y un tema que nosotros tenemos que declarar como
como valórico, desde el principio. Y una de las cosas que nosotros vamos a integrar fuertemente, yo lo he conversado con el presidente del directorio, establecer una política y una declaración de principio de transparencia y probidad. Y donde incluso estoy disponible hasta con mi pelito poder hacer las cosas transparentes, mis cuentas corrientes, yo no tengo ningún problema. Y aquí la persona que tenga algún problema, que lo pueda declarar, aclarar, pero de aquí hacia adelante tener un comportamiento ejemplar como empresa. Y estoy hablando del primer ejecutivo, que es el presidente del directorio, hasta el último trabajador de la empresa. Yo creo que es fundamental nosotros establecer un sello claramente de transparencia y probidad. A partir de ese discurso y de esa naturaleza que uno debería tener en todas las cosas de la vida, uno puede proyectarse a solicitar transparencia también. Y en ese contexto, yo creo que hoy día el tema de las Fuerzas Armadas ha sido poco transparente con el país y ha sido una traición al país. Siendo que las Fuerzas Armadas tienen que ser las personas que deben generar, obviamente, como su emblema lo dice, la lealtad. Es fundamental, ellos usan mucho el tema de la lealtad. Yo creo el honor, la patria y todo. Y eso ha sido manchado. Y uno podrá hacer la historia, lo que pasó el 73. Yo no quiero entrar en eso. Yo no quiero entrar en el tema de sus principios básicos como Fuerzas Armadas. Y ellos han manchado el nombre de una institución prestigiosa para algunos, no tanto para otros, pero que con el país no han estado a la altura. No han estado a la altura de poder, obviamente, resguardar la confianza que se entregó en su institución, algo tan importante como son los recursos del arca fiscales, que tanto se necesitan para poder desarrollar temas sociales. Y donde nosotros hemos estado revisando ya con los técnicos, estamos sacando, tal como dices tú, estamos revisando la ley que están ingresando o la propuesta de ley para poder modificar esto al Parlamento. Y estamos analizando los documentos, que es realmente lo que se dice, y no encontrarnos con letras chicas. Entonces, cuando uno ve que en los últimos 10, 15 años las Fuerzas Armadas han recibido cerca de 13.000, 14.000 millones de dólares. 13.000 a 14.000 millones de dólares. Si estamos hablando de un porcentaje como de 700.000 millones de pesos, para que la gente se haga una idea del pozo en dinero. Y en ese mismo periodo, Codelco pasó una deuda de 3.000 millones a 14.000, casi 15.000 millones de dólares. Es decir, endeudarse para cumplir la ley. O sea, endeudarse para poder hacer proyectos estructurales, para poder continuar, para modernizar la empresa, para cumplir las nuevas normativas ambientales, que usted le decía con los proyectos estructurales, para pagar el 10% de las Fuerzas Armadas, comprar deuda. O sea, aportamos solo con el 10% de las Fuerzas Armadas a las ventas casi 13.000 millones de dólares. Pero en el mismo periodo, Codelco aumentó su deuda casi en 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? O sea, aportamos una cantidad importante de dinero, confiamos en las manos de las Fuerzas Armadas para que viene a utilizar el dinero de una mochila que tiene que usar Codelco, y por otro lado Codelco se tiene que endeudar para poder seguir manteniendo esta empresa de forma competitiva y productiva, para poder modernizarla. Entonces, y aparte de eso, Codelco tiene que poner cifras positivas para que el gobierno siga haciendo los proyectos sociales. O sea, Codelco, y ahí se visualiza la mochila que tiene Codelco. Cumplir con su deber ser, cumplir con utilidades para el Estado y cumplir con 10% de las ventas. O sea, es algo realmente aberrante. Y por otro lado, mientras la empresa privada se capitaliza el 40% de sus utilidades, a Codelco solo le capitalizan con el 10%. O sea, todo mal. Endeudamiento, poca capitalización, se le entrega recursos 10% de las ventas a los militares, mal utilizan el 10%, no gran parte, o un importante número, no todos, porque son algunas personas que han sido abusados de la confianza. Entonces, en ese contexto, claro que es una situación que tiene que ser discutida de fondo. Si esta situación no aguantaba más, no es un tema de voluntad solo política, no es un winner por parte de las autoridades o del Estado. Eso te voy a preguntar. ¿Tú no sientes que esto se puede utilizar por este gobierno como por cualquier otro de otro tinte político? No, si no un tema de un gobierno A o B, del Estado. Esto ha sido una responsabilidad transversal del mundo político. El mundo político no ha estado a la altura de poder resolver este tema de fondo. No querer hacerlo, dices tú. No querer hacerlo, y no hacerlo de fondo. O sea, aquí lo que se trató de hacer por muchos años es meter la cabeza bajo la tierra. En buena hora, y valoramos este anuncio en el sentido
que le mete mano, a lo menos nos metimos a escruñar el tema del 10% de la Fuerza Armada. O sea, nosotros no miramos con un tema negativo, es positivo entrar en el tema. Pero incluyannos, dice usted. Primero incluyanos. Y nosotros, aunque no nos inviten, vamos a estar igual, porque vamos a ir al Parlamento igual. O sea, nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho igual. Y vamos a colocar nuestra visión en las comisiones que corresponda en la Cámara de Diputados. Nos invitan o no nos inviten, vamos a ir igual. Porque creemos que somos y tenemos antecedentes suficientes para poder discutir el tema de fondo. Porque cuando hablamos de discusión de fondo, es decir, ¿qué significa tener 10% grabado en la empresa? Sea para la Fuerza Armada o sea para quien sea. O sea, yo no puedo tener un grave con permanente en la empresa porque seguir con una mochila muy pesada. Entonces cuesta avanzar una empresa del Estado donde estoy grabado con el 10% y más encima tener que cumplir todos mis compromisos fiscales, llámese impuestos, más pagarle utilidades a la empresa. Y además al Estado. Y competir con la empresa privada que tiene mucho más beneficios. Es que es la mochila que tengo, y más encima me colocan al lado, comparándome con Coyahuasi, Pelambre, con toda la empresa. BHP, toda la empresa. Pero claro, yo cuando hemos dicho que esto es un motor Mercedes-Benz en una citroneta, puedo tener un motor tremendo, con un yacimiento tremendo, la riqueza del motor, pero la estructura es una citroneta. Entonces yo le voy a poner 150, 180 kilómetros a una citroneta con un motor Mercedes-Benz, la voy a desarmar. Y al lado me ponen un Mercedes-Benz, con motor Mercedes-Benz, con estructura Mercedes-Benz, y que realmente van a sacar una ventaja tremenda. Porque son yacimientos nuevos, tienen toda la capacidad de poder logística, de reinvertir, de temas medioambientales, tienen recursos para poderlo hacer. Entonces, cuando hago esta analogía de comparar una citroneta con motor de Mercedes-Benz y un Mercedes-Benz con motor Mercedes-Benz, es obviamente la realidad que vive Codelco. Y eso es porque el Estado no ha tenido una responsabilidad seria respecto al tema. Entonces, cuando uno va al análisis completo de lo que se quiere hacer con el tema del 10% de la Fuerza Armada, y que en buena hora vamos a meterle mano, hagámoslo en serio. O sea, nosotros queremos hacer una reforma real, que se le saque el 10% de la Fuerza Armada real a Codelco, y que lo que al final del día se ponga en igualdad de condiciones a Codelco con la empresa privada para poder ser competitivo real. Porque como nosotros tenemos yacimientos que son muy antiguos, como es Chuquicamata, Teniente sobre 100 años, Ventana, la fundición de Ventana, mismo Andina, Salvador, obviamente necesitamos recursos porque son tarros antiguos. Yo no tengo recursos para poder desarrollar y renovar equipos que hoy día están teniendo el esfuerzo tremendo. Hoy día la transformación que está teniendo Codelco son los trabajadores. Hoy día hay áreas donde los trabajadores hacían trabajo con 5 o 7 personas, la están haciendo 2 o 3. Hoy día hay un impacto negativo fuertemente en las personas. Y al final es contra la situación, la condición física del trabajador, la enfermedad, la salud de las personas. Entonces hoy día, cuando se critica, ¿no? Veamos las cosas. Si yo quiero ser claro, en 4 paredes nos vamos a echar a este país. Y eso se lo estoy diciendo a los señores parlamentarios. Que en el Parlamento es re bueno dar la discusión y escuchar, pero también es bueno ponerse el casco, los zapatos y ir al terreno. La ley de glaciales. Lo hemos discutido cuántas veces hemos dicho, vamos a verlo, vamos a ver en el terreno lo que está hablando en el Parlamento. Entonces, cuando estamos diciendo el tema de reservar el cobre, nosotros vamos a ser parte de la discusión, porque creo que la discusión está siendo cejada. Valoramos que el gobierno haya entrado en el tema. Valoramos, eso no lo vamos a discutir. Pero cuando entremos en la menudencia del tema, queremos estar presentes. Porque no queremos que una buena iniciativa termine en una muy mala ley. Y eso entendemos que hay una voluntad de entrar a discutir el 10% de la Fuerza Armada. Queremos revisar el tema de la letra chica respecto al tema y que realmente aquí a una cantidad de años realmente a Codelco se le saque esta mochila que ha sido muy pesada, que ha sido necesaria. Necesaria en el sentido porque, nadie puede discutir que la Fuerza Armada hoy está fortalecida, todo el tema, se hizo en un contexto país que estaba, no vamos a discutir el tema de la historia, pero que hoy día, al cabo de tantos años, hoy día está siendo negativo y está haciendo cavar una tumba a una empresa tan importante como Codelco. ¿No hay temor de que en este dime y direte político aparezca alguna propuesta de mayor royalty a la minería privada que entorpezca la discusión de la eliminación de la ley reservada? Porque se había visualizado que podía pasar o en definitiva, como usted lo plantea, es decir, en 4 paredes empiezan a ponerse imaginativos los representantes populares.
Y aquí voy a empezar a meterme en otros sectores que, en mi opinión particular, yo creo que el maná no cae del cielo. Las cosas, la vida no son blanco y negro. Cuando uno se hace en comparación con otros países, otras economías y otras sociedades, claro que queremos educación gratuita, todas las cosas que necesitamos como país, sí, como más sociedad, derechos, más derechos, pero eso también está asociado a más impuestos. O sea, en otros países los impuestos son mayores. A la empresa, otros gravámenes, también a las personas. Más impuestos, más beneficios. Esa es más o menos la ecuación que se ha usado en todos los países del mundo. No quiero decir que eso sea lo bueno o malo para acá, pero es lo que uno ha estudiado, ¿cierto? Entonces uno cuando ve eso en Chile, la empresa privada no tiene tanto gravamen como en otros países, ¿cierto? Y que es justo y necesario poder hacer una evaluación y una revisión de ese tema. Por lo tanto, yo creo que el tema de royalty es un tema que está no tan bien utilizado. La originalidad del tema de royalty era innovación y desarrollo en los lugares donde se... Preguntemos, ¿cuántas veces se ha utilizado el royalty para poder desarrollar o mejorar la condición del entorno? ¿O dónde está, ¿cierto? Entonces ahí el mejor ejemplo es que una buena idea termina en una mala ley o una mala aplicación. Y en este sentido, el tema del 10% de las Fuerzas Armadas, tenemos ese temor. Tenemos un temor de que esta ley o este proyecto de ley no se haga cargo de la situación real de Codelco, sigamos con alguna condición, porque uno puede decir, ya no le llamo ley reservar cobre y sea un gravamen de otro tipo. Por lo tanto, hay que sacarle esto a Codelco, y sobre la empresa privada yo creo que hay que aumentar el tema de los royalties. No que entorpezca, sino que es justo y necesario, tal como lo dije. Porque había una propuesta, sí, yo me estoy basando un poco en la información de prensa, había una propuesta de los parlamentarios del norte y varios de ellos también de la zona de O'Higgins, que decía que parte de las ganancias o utilidades de esas empresas mineras privadas se quedan en las regiones. Sí. Y usted plantea el tema de, bueno, a muchos parlamentarios pareciera que les falta callo, les falta mina, y no saben que Saladillo, por ejemplo, vive gracias a Andina, pero también sobrevive de otra manera por la zona en que está. Lo mismo pasa con Salvador, lo mismo, bueno, todo lo que ha pasado en los últimos 10 años con la eliminación de Chuqui propiamente tal, y Calama, que para muchos en definitiva tiene una suerte de Far West ahí, donde entre el municipio y la intendencia muchas veces las cosas no llegan a buen puerto. Entonces, a eso voy, es decir, buscar esos royalties que sean eficientes, plantea usted. O sea, definitivamente yo creo... Hacia la comunidad chilena, me refiero. Claro, yo soy un convencido. Rancagua podría ser, como cierta forma, una excepción, no, ni tanto, pero cada vez donde hay una ciudad minera, quedan lo malo, la cosa no esperada de la minería, ¿cierto? Externalidad negativa, como le llaman. Externalidad negativa, y llegan pocos beneficios. Yo soy un convencido de ese tema. Hoy día en el Valle de la Aconcagua se está discutiendo el tema de Aconcagua región, y que yo estoy de acuerdo, porque al final los Andes, el Valle de la Aconcagua pasa a ser el patio trasero de la quinta región. ¿Para qué decir Calama? Si Calama fue hace un tiempo atrás en un programa de farándula, hasta ¿cuánto se llama? Hacían... Un humorista dijo que era el más feo que Calama. Hacían congorio respecto al tema, que es una falta de respeto, porque esa ciudad de Calama le ha aportado mucho a este país. Rancagua, pero ¿cómo no hacemos cargo de esa realidad de las personas que están ahí? De la sociedad, de los daños ambientales que se están generando. Y eso no lo puede hacer Codelco en forma directa, porque tendrá que hacer algunas compensaciones. Pero el Estado, gran parte de los recursos los lleva a donde está la mayor concentración de habitantes, como por ejemplo en Santiago. Los recursos que se reparten en Santiago, y que es lógico por la cantidad de personas, pero no tiene una excepcionalidad donde se producen gran parte de esa riqueza. O sea, el desarrollo del país, con el desarrollo de algunas localidades, no tiene ninguna ecualización. Ninguna ecualización. O sea, Calama, el desarrollo de Calama ha sido estancado. El Valle de la Aconcagua también. Hoy día empezamos a desarrollar algunas cosas, pero yo comparto en que el royalty debería ser un royalty diferenciado por zonas mineras donde están los impactos ambientales. Y eso debería ser
una ley que obligue que un porcentaje de la utilidad o de las ganancias no sean regaladas, sino que sean invertidas como un polo de desarrollo industrial, dejar de regalar pescado, sino que enseñar a pescar y regalar una caña de pescar. Y desarrollar el polo, la ciudad de Calama, Los Andes, Rancagua, Ventana, desarrollar, porque al final del día todos tenemos obviamente muchos requerimientos como país, pero no nos podemos hacer cargo, no nos podemos dejar de hacer cargo de los aspectos negativos que está teniendo la minería en algunos temas. Y en eso nosotros hemos sido muy fuertes y consistentes en que tiene que haber un cambio. Nosotros no estamos diciendo, hoy día tiene que hacerse una minería responsable, una minería sustentable, pero también tiene que haber un desarrollo de la economía local. Y eso no es responsabilidad solo de la minería, es responsabilidad del gobierno central. Y los gobiernos centrales, más que el gobierno central, el Estado no ha estado a la altura. Y eso hay que regular, hay que hacer una normativa especial para que las comunidades, las ciudades que están alrededor de las faenas mineras tengan un desarrollo diferenciado. Es justo. Estamos conversando con Juan Holguín, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, justo en este día 10 de agosto, el onomástico católico que recuerda a San Lorenzo, el patrono de los mineros, según la leyenda, un hombre que ocultó riquezas para combatir al emperador en su momento, y que eso le da, en definitiva, esta analogía de el santo que sacaba las riquezas del interior de la tierra. Pero también desde, lo decíamos, julio del año 2009, es ley de la República que el 10 de agosto Chile celebra, conmemora el Día del Minero. Y en esa sintonía y en la última etapa de esta conversación, Juan, el tema del medio ambiente. Hay muchos jóvenes, tú lo decías, generaciones que nacieron en democracia, no supieron los requerimientos, las exigencias, las penurias que pudimos pasar algunos en otros tiempos, en dictadura y en el inicio de la transición democrática. Y esos jóvenes exigen ahora que haya pleno respeto al medio ambiente, que haya plena igualdad de género y todo lo demás. Pero hay una cantidad de cosas que vienen desde atrás, y desde mucho más atrás, 70, 50, 100 años, podríamos decir, en muchas zonas mineras. ¿Cuál es el compromiso desde los trabajadores respecto de esta nueva mirada que hay que tener para conversar el tema medioambiental, que también podría ser un nexo entre la federación y las nuevas generaciones, las mismas familias de mineros que han tenido que vivir en zonas de saturación, de contaminantes o todo lo demás, en vista de la misma faena minera? Mira, yo provengo de una familia campesina y comerciante, mucho orgullo, de la ciudad de Quillota, y me tocó vivir mucho el tema de la naturaleza, y con muchas necesidades también. Pero siempre a mí me gusta mucho lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Y tal como decías tú, la minería de antaño era hacer minería. En el año 80, me cuentan por ahí que en una portada del Mercurio, cierta persona que gobernaba el país en ese momento sale celebrando con un whisky de un glaciar que se estaba haciendo minería en Andina, como un gran logro, porque se había hecho un hito tecnológico de hacer perforaciones sobre glaciares. O sea, se estaba destruyendo un glaciar para poder hacer minería en Andina. A 5.000 metros de altura. Y eso en ese momento era heroico y era permitido. O sea, incluso era hasta como se celebraba. Vanagloriado, claro. Vanagloriado. Entonces, y yo quiero ser claro, no es un tema ni una crítica ni positiva ni negativa. Porque en el contexto en ese momento era valorado. Y el tema de medio ambiente, que todo global, era un tema no tan discutido, era decir, ¿sabes qué era desarrollo? ¿Cómo salíamos desarrollo? Un país que necesitábamos explotar nuestra riqueza. Entonces, en ese contexto, llevar eso que se hizo en eso en los años 80, hacerlo ahora, es prácticamente criminal. ¿Cierto? Y claramente nosotros, la minería genera implicancia negativa. Eso es inevitable. Lo que hay que trabajar es que nosotros tengamos el cuidado de hacer los menos impactos negativos en el tema del medio ambiente. Como no solo la minería. Porque aquí yo, mi amigo agrícola, que tengo amigos agrícolas y industriales de la fruta, también ellos tuvieron una estela de daño ambiental. O no olvidamos que se usaban pesticidas con efecto en la vida humana. Veamos cuántos trabajadores en el Valle de Aconcagua o en el valle de hacia el sur, cuántas personas tienen sus hijos con capacidades diferentes. Y que
se concentraba justamente en muchos hijos de los trabajadores agrícolas, que tenían que vivir con pobreza y más encima daños por efectos del tema del uso de pesticidas prohibidos. Entonces, el comportamiento como país era ese, ¿cierto? En el pasado. Hoy día eso no es permitido. Hoy día no es permitido hacer fumigación con aeronaves, con pesticidas de cierta característica, o prohibido. En la minería no es permitido acercarse mucho a un glaciar o a explotar minerales dentro de un glaciar. O dejar en cualquier lado un relave. O cualquier un relave. Y así, pues, suma y sigue. Entonces, hoy día el tema de las mismas bolsas, antiguamente el tema era comprar bolsas, las botellas, y hoy día hay una conciencia de ir haciendo las cosas diferentes como país. Y en buena hora. Y nosotros como Federación Trabajadores Cobre, uno empieza a ver la historia, y uno invito a ver las páginas de la Federación y donde están los documentos. Y yo valoro mucho los documentos creados a inicio de los 90, cuando se hace la primera propuesta nacional de los trabajadores cobre hacia una minería. Ya hablaba de la inclusión, hablaba de la participación femenina, hablaba del medio ambiente, hablaba del recurso hídrico. Año 92, 93, 94, 95, y que en ese momento era algo realmente, decían, oye, estos tipos están como en otra época. Y esos documentos están ahí, están firmados. Y en ese momento la Federación ya tenía una visión de futuro de cómo cuidar y hacer minería sustentable. Y uno, nada más que al leer esos documentos, uno se representa en ese tema, uno valora obviamente la posición que tuvo la Federación, uno valora que la Federación fue capaz de poder proyectar esta empresa que producía 1.300.000 toneladas a 1.700.000, lo que hace hoy día, y que ya explicaba los efectos que podía tener y cómo teníamos que hacer minería. Y ahí está el compromiso de la Federación. Si la Federación somos todos, no es ni el presidente ni los 15 consejeros, somos todo Federación. Y en ese contexto, nosotros tenemos que tener un compromiso medioambiental operacionalmente. ¿Qué quiero decir? Que no es solo el compromiso de decir, ¿saben qué? Vamos a cuidar los glaciales, sino que el trabajo día a día de cada trabajador, hacer una mantención de un equipo, no derramar aceite a piso, que eso no caiga a un lugar donde haya agua que después infiltra y llega al mineral. Entonces, todos tenemos que hacer una operación minera sustentable. Como todos somos Federación, todos somos Codelco, todos tenemos que cuidar el medio ambiente. Desde el primer presidente el presidente del director de la empresa hasta el último trabajador. O sea, el compromiso real respecto a la sociedad tenemos que hacerlos todos. Porque al final del día, nosotros somos aves de paso. Nosotros nos vamos luego. Por cualquier circunstancia nos vamos luego. Cualquier circunstancia nos vamos luego, uno va antes, otro después, pero quedan nuestros hijos, quedan nuestros nietos. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer cuando está trabajando diariamente en el tema de la labor diaria, medioambientalmente, uno debe preguntarse, oye, ¿qué es lo que quiero dejar a mi familia? ¿Qué es lo que quiero dejar a mi hijo? Quiero que ellos conozcan también lo que yo conocí en naturaleza. Entonces uno tiene que actuar de forma responsable. Y nosotros, nuestra responsabilidad de Federación Trabajadores Cobre, hemos estado por años, obviamente, en la mesa del Consejo de Sustentabilidad, luchando porque la Codelco, y vamos a ser los primeros que le vamos a exigir a Codelco, no le vamos a pedir, le vamos a exigir a Codelco que actúe de manera responsable, coherente respecto al tema operación minera, sustentable, inclusiva y obviamente participativa. Juan Holguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, ya finalizando esta conversación en esta nueva etapa de Radio FTC Noticias. Juan, por último, es 10 de agosto, la familia minera se reúne, tocó justo la casualidad que cae día viernes, así que nos imaginamos que las distintas divisiones donde nos pueden estar escuchando, también en las casas de las familias mineras integrantes de la Federación, van a hacer un brindis o algo. El último saludo de parte de el directorio de la Federación y de ti como presidente. Primero indicar en este periodo que me va a tocar liderar por los próximos 4 años, compromiso de trabajo. Podremos cometer errores, pero no las manos. Y eso es el primer compromiso, o sea, transparencia, tratar de ser lo más transparente posible. Insisto, nos podremos equivocar, pero no meter las manos. Segundo, compromiso con su familia, los trabajadores, en poder mejorar todas las condiciones que hoy día están, que son complejas y que nos pueden impactar negativamente la vida, la salud e integridad de los trabajadores. Tercero,
mantener esta empresa en manos del Estado, en la empleabilidad de los trabajadores y en el desarrollo de esta empresa de manera sustentable. Y cuarto, indicar que tenemos que bajar esta federación hacia los trabajadores y que los trabajadores sientan la necesidad que la federación siga creciendo en pos de poder representarlo de la mejor manera y sentir que los equipos técnicos, tanto médicos, abogados, todo, estén al servicio de todos los trabajadores y los sindicatos base. Ese es el primer compromiso que quiero dejar en este 10 de agosto. Creemos que es necesario poder establecer criterios claros qué y hacia dónde vamos. Y finalmente, dar un saludo a todos los trabajadores, su familia, las organizaciones sindicales asociadas a la federación, y que yo sé que en cada una de las divisiones, en cada uno de los sindicatos, tiene diferentes formas de celebrar. Desde un brindis, una empanada que podrá hacer, otro una fiesta, otro una celebración, un asado, tanto como en la organización sindical como en el seno de la familia de los trabajadores. Hay varias formas de poderlo hacer. Yo creo que hay compromisos súper importantes los trabajadores del cobre con este país, con esta sociedad. Yo creo en ese compromiso, creo en los compromisos de los trabajadores propios, como también en el compromiso de los trabajadores contratistas. Todos somos mineros, todos somos Codelco, todos somos Federación y por lo tanto todos somos Chile. En ese sentido yo creo en un mensaje más unitario de inclusión, de sentimiento de inclusión, y yo creo que los trabajadores están a la altura, que lo pasen muy bien, muy bonito que lo pasen en familia, junto a los compañeros de trabajo, a los que les toca trabajar, que se cuiden, que hagan las cosas pensándolas, que no asuman riesgo, y si claramente hay una situación de riesgo, usen la tarjeta verde y digan no al trabajo, no a la precarización del trabajo y no al abuso de algunas situaciones, que para eso estamos nosotros, que nos informan a los dirigentes sindicales, que nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo, que es defender sus derechos laborales. Juan Holguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, en esta nueva edición de FTC Noticias, Radio FTC, en esta nueva etapa de transmisiones que vamos a inaugurar con esta conversación en el Día del Minero, y vamos a seguir con más innovaciones y más productos comunicacionales para, como decía Juan, acercar la Federación a todas y todos los trabajadores. Muchas gracias por esta conversación, Juan, y sigan ustedes en compañía de la mejor música con la radio FTC en la página www.ftc.cl. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.